Mira ese acabado 4K Full HD 100% real no fake, esos épicos y poderosísimos rayos y estos sensuales brillitos que están para chuparse los dedos. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un. Para que pudiéramos realizar este epiquísimo dibujo de Supersonic, XP Pen me ha enviado una nueva pen display, la Artis Pro 16 TP, para que yo pudiera hablarles de la renovación de su marca. Y es que han cambiado su logo, su lema y hasta su página web. Todo ha quedado muy chulo, tan chulo como el dibujo de esta caja, pero vamos a abrirla para ver esta pantalla de dibujo que además tiene panel táctil y puedes controlarla con los dedos. Puedes ver que es muy delgada, elegante y que apenas necesita dos conexiones USB para echarla a andar. Y claro, hay que descargar el driver de su renovado sitio web que luce muy fresco. Una vez instalado podemos comenzar a dibujar en la pantalla de cristal, y mientras hago este sketch de Supersonic para probar la tableta, les hablaré sobre la renovación de la marca XP Pen. Como les decía al comienzo del video, la marca tiene un nuevo logo que muestra una X formada por 4 lápices, y con esto quieren que de alguna forma tú sientas que la X puede ser muchas cosas de tu vida, como ese factor desconocido en una ecuación de ese examen que no pudiste resolver en la escuela y que por ello reprobaste. Bueno, XP Pen quiere que encuentres esa respuesta y te superes para que descubras eso que te mueve, y desde otro punto de vista esa X parecen las hélices de un helicóptero. Bueno, cada quien ve las cosas a su manera. Y otra de las cosas que me piden que te cuente es que XP Pen tiene un nuevo lema, que es Dream Brave True. En español te diré que quieren que sueñes, seas valiente y tú mismo. Esto se lo toman muy en serio. ¿Recuerdan cuando me caí y me rompí la mano? Bueno, no fue exactamente así y ese tampoco era yo, pero es para que te hagas una idea. Pues hace unos meses, en mis momentos más oscuros de frustración, al no poder dibujar, bueno, sí, todos comen plátanos cuando no pueden dibujar, ¿verdad? ¿O solo yo? Bueno, lo importante es que gracias a que XP Pen me envió una pen display en esos momentos de frustración, me superé a mí mismo por segunda vez, y con esta hice un dibujo con mi amigo Misa usando solo la mano izquierda. Espero que pintes este dibujo tú mismo y que te mejores de tu mano, en verdad. Por cierto, si de paso alguien ve a Misa, dígale por favor que lo extraño y que conteste alguno de los 300 mensajes que le envío a diario. Pasando a nuestro dibujo, puedes ver que terminé el primer sketch y no quedó nada mal. De hecho, me gustó bastante, pero yo quería algo más. Sí, tenemos un Supersonic, pero con una pose ya muy vista, y yo quería algo más rudo. Tráeme más puertas, Charlie, vengo inspirado. Así como si te estuviera mirando con desprecio, porque Supersonic sabe que es superior y te puede patear el trasero cuando lo desee. Así que fui por un segundo sketch y me gustó mucho cómo iba quedando. No sé si les ha sucedido que te empieza a gustar y le empiezas a poner mucho empeño y detalle a un dibujo hasta que te das cuenta de que ya lo terminaste. Bueno, todavía no terminamos aún, pero gracias a la tecnología del dibujo digital pude ir cambiando el tamaño y forma de varias partes de este Supersonic sin necesidad de borrar algunas cosas que ya había hecho, y cuando me di cuenta ya podía crear o armar el line art en una nueva capa. Y sí, increíblemente en esta tablet o pantalla el dibujo simplemente fluyó, y no los voy a marear con los niveles de presión y el tilt y los nits y los bits y los megabytes y todas esas cosas técnicas. Solo les diré que este lápiz de XP Pen trae un chip que hace que se sienta más natural dibujar, y junto a la pantalla de cristal de esta pen display hacen que dibujar en digital sea más fácil y placentero. Ojo que también el otro extremo del lápiz sirve para usar la goma y es súper preciso y sensitivo. Estoy girando de placer. Tanto así que creo que hacer el line art en esta pen display es una sensación que todos deberían experimentar.
Por cierto, para ayudarte a crecer o crear tu vida como artista, XPPen ha preparado un concurso llamado FindX para ganar suculentos premios. Busca las bases en la página oficial de XPPen o su cuenta de Instagram. O si te freseas y en lugar de participar en concursos prefieres gastarte tu dinero, puedes aprovechar las ofertas del Día del Niño en su página web. Ya sabes, enlaces en la descripción. Una vez listo el line art, es momento de dar color y en nuevas capas pintaré por separado los diferentes colores de Supersonic, una capa para el pelaje amarillo, otra para el pelaje color durazno y así sucesivamente. En una nueva capa y aprovechando el ligero sombreado que tenía nuestro sketch, pintaré todas las sombras del pelaje amarillo pero con color negro. No te preocupes, al bajar la opacidad de la capa, el color negro se hace translúcido y se mezcla mejor, ¿no te parece? Claro, hay que retocar algunos bordes del sombreado para que la transición se vea más natural. En una nueva capa repetiré el mismo proceso, pero ahora para las zonas de color durazno, con un pequeño cambio en el sombreado de la boca por algo más que luzca como si la luz lo rodeara. Y claro que seguiré repitiendo el mismo proceso para los guantes y calcetines. En una nueva capa haré un sombreado más oscuro en las zonas donde la luz casi no llega, aunque esto se puede aumentar o disminuir modificando la opacidad de la capa. Crearé una nueva capa y repetiré lo anterior para profundizar en los guantes y otras zonas. Algo que me gustó mucho pintar fueron los ojos, ya que el sombreado es bastante amplio. Si te das cuenta, son casi grises en su totalidad. Esto es para que los reflejos de luz que aplicaremos después se perciban mucho mejor. Cambié el color base del pelaje de Sonic por un amarillo más oscuro de tono ocre para dar las luces con un amarillo bastante vibrante, creando este guapísimo efecto de un Sonic que de verdad se ve dorado. Y si ves trazos más suaves y poco definidos, es porque estoy usando la herramienta aerógrafo. En una nueva capa con un color amarillo casi blanco, haré estos pelillos o líneas que le darán un toque un poco más, podría decir, peludo a nuestro Sonic. Puedes ver que también realicé este proceso en las zonas de color durazno. Y sí, nuevamente reafirmo que disfruté mucho pintar los ojos. En esta ocasión, el iris hace una transición de rojo a naranja muy guapa. Y finalizamos los ojos con reflejos blancos en la pupila y el área fuera del iris. Hice una nueva capa con efecto de recorte sobre el line art, lo cual me permitirá pintarlo del color dorado para darle un efecto de brillo epiquísimo. Con el pincel de acuarela le di ligeras pinceladas amarillas a los guantes. Y si pensabas que no podía verse más épico, pues equivocado estás, ya que dibujaremos energía fluyendo alrededor de nuestro erizo, con unos rayos y luces, aunque después cambié los pequeños destellos, ya que recordé que pueden hacerse con el pincel de nombre brillante. Todos estos detalles finales hicieron que el dibujo se viera más épico y creo que se ha vuelto de mis favoritos. Siendo este mi segundo dibujo de Sonic, creo que sí he mejorado un poco con respecto a mi primer dibujo digital de hace algunos años. En la descripción te dejaré enlaces a las redes sociales y el sitio web de XPPen, marca que se ha vuelto de mis favoritas para dibujo digital, sobre todo por su calidad y elegancia en sus productos, que puedo notar por cómo luce esta pequeña pero impresionante pantalla de cristal 4K que logra esa nitidez, esperando puedas apreciarla un poco en mi video, aunque para mi gusto con 2K hubiese sido suficiente. Este dibujo de Supersonic me gustó muchísimo y estoy pensando hasta hacerle una escultura que brille completamente. Dime en los comentarios si esta es una buena idea.
Por cierto, ¿recuerdan que dije que la Pen Display es touch? Pues sí se puede dibujar con los dedos, aunque no sé si es el programa que yo uso, pero no es tan fácil como pensaba, ya que solo se puede usar con pinceles de tamaño muy grande y duplicando la pantalla. Pero no te confundas, me gustó y es bastante divertido, solo que hoy quería hacer un dibujo épico y no un epic fail. Por otro lado, sí hay funciones muy aplicables y útiles como rotar el dibujo y acercar o alejar la hoja, pero yo no suelo hacerlo mucho, y si tienes la opción Touch, a veces reconoce tu mano y terminas pintando donde no quieres, y por eso desactivé este modo y descarté usar esa función. Espero que este video les haya gustado tanto como a mí. Si fue así, dale like y comenta tu parte favorita. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar.